traten de tenerlo a mano A ver. y busquen la unidad 3. Que es la de población, distribución desigual. Vamos a empezar con eso, ¿sí? École, bien, Lu, dale. Juan, ¿vos tenés el libro a mano? Ese ruidito es nuevo. ¿Me lo pusieron para mí para que sepa que alguien se conecta? Estoy en braille, por eso. No, lo puse recién para darme cuenta también cuando llega alguien. Ah, genial. No, déjalo, no molesta, no molesta. Es agradable. Pip, pip. Estamos en la clínica dando turnos. Pip, pip, paciente número, pase. ¿Qué tenemos que buscar, profe? La unidad 3. ¿La ven? ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? Me estoy prendiendo en la compu yo, profe. Sabíamos prendela, pero Lu, que tiene el libro a mano. Estoy esperando que cargue. Ochoa está cargando, Juan no sé qué está haciendo y el resto no veo. Bien. Ya Lu, la ¿tenés? encontré, profe. ¿La encontraste, Lu? Elegí Sí. uno de los textos que está enmarcadito. Cualquiera. Y léelo, por favor. Para esa como terna. Ahí está. Miles de inmigrantes llenan las calles italianas para luchar por sus derechos. Primera huelga en Italia, protagonizada por extranjeros que se inspiraron en la iniciativa francesa Días sin inmigrantes, 24 horas sin nosotros. Las principales ciudades italianas se tiñeron este lunes de amarillo en la primera huelga protagonizada por inmigrantes, que se inspiraron en la iniciativa francesa. Días sin inmigrantes, 24 horas sin nosotros. Para reivindicar los derechos de los casi 5 millones de extranjeros que viven y trabajan en Italia. ¿Qué cuenta eso? ¿Qué les parece que nos quisieron contar con ese texto? ¿Qué pasa con los inmigrantes? ¿Por qué se hizo la huelga? No entendí eso. Léelo de nuevo, Lu. Yo me encantaría leérselos, pero no puedo. Las principales ciudades italianas se tiñeron este lunes de amarillo en la primera huelga protagonizada por inmigrantes, que se inspiraron en la iniciativa francesa Días sin inmigrantes, 24 horas sin nosotros. Eso entre comillas. Para reivindicar los derechos de los casi 5 millones de extranjeros que viven y trabajan en Italia. Entonces no se están cumpliendo los derechos de los inmigrantes que están allá en Italia. Claro, están haciendo una huelga para reclamar los derechos de los inmigrantes y hicieron esa huelga inspirados en la Revolución Francesa, creo. No. ¿Era eso? Francia No. tiene la particularidad que cada vez que hace una marcha usa chalecos amarillos. ¿Sí? Son marchas pacíficas, son marchas que tienen que ver con el reclamo hacia algo, no importa hacia qué sea. ¿Sí? O sea, cuando Francia reclama, cuando los franceses reclaman algo, lo reclaman
a través de distinguirse con un color. Y no es un color político, sino tiene que ver con un color de un chaleco amarillo. Entonces todos aquellos que ese día portan un chaleco amarillo están reclamando algo. Eso es lo que hizo Italia en ese momento, ¿sí? Los inmigrantes italianos. Cuando hablamos de derechos, por favor, no confundir lo que pasa con los inmigrantes en la Argentina. Estamos hablando de Europa y los inmigrantes, donde la inmigración es inmensa, donde la inmigración no goza de los mismos derechos que los habitantes nativos, ¿sí? Que son ciudadanos de segunda y siempre lo van a ser, porque no son oriundos de ese lugar, porque no pertenecen a ese lugar, por más que trabajen y aporten a la economía de ese país. En uno de los párrafos que Lu leyó, decía qué pasaría si esos 5 millones de inmigrantes no trabajasen por 24 horas. ¿Sí? ¿Alguna vez escuchó qué es lo que, cuál es la mano de obra en Estados Unidos? ¿Los mexicanos? Los mexicanos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los organismos internacionales o de los tratados o de los convenios y entre todos nombramos, cada uno buscó uno y bueno, y algunos buscaron, y uno buscó algo que era el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que estaba conformado por Estados Unidos, Canadá y México? ¿Qué tiene en común Estados Unidos, Canadá y México, aparte de pertenecer a América del Norte? Nada. 2 países centrales con un país periférico. ¿Quién aporta la mano de obra a esos países centrales? México. México. ¿A los mexicanos los tratan bien? ¿A los latinoamericanos? ¿Estados Unidos? ¿Tienen los mismos derechos? Los inmigrantes en Estados Unidos la pasan bastante mal, ¿no? Para llegar a tener el Green Card, ¿sí? La famosa tarjeta verde, como para poder estar, la misma tarjeta verde que también se necesita en Europa para poder estar, no pertenecer, sino simplemente estar, y poder trabajar, a menos que tengas un contrato de trabajo, tiene que pasar muchísimos años, tiene que pasar muchísimas cosas. Y bueno, la población de los inmigrantes en Italia hizo este tipo de huelga. ¿Escucharon alguna vez o leyeron o vieron alguna noticia referente a los inmigrantes que llegan a la isla Lampedusa, que vienen de África, del norte de África? No. ¿Nunca escucharon una noticia que se Yo relaciona? había escuchado sobre que habían inmigrantes que escapaban de algo y se iban a Europa, pero no sé si era Italia, como que eran protegidos o algo así. Refugiados. ACNUR, Refugiados. ACNUR, ¿sí? Es el organismo internacional que se ocupa de los refugiados. Nosotros sabemos que existen diferentes tipos de migraciones y que las migraciones pueden ser voluntarias o forzadas. ¿Se acuerdan de eso? Y estas migraciones voluntarias o forzadas son acorde, yo me voy, por ejemplo, me voy de la República Argentina porque quiero mejorar mi calidad de vida, porque porque tengo una buena oferta de trabajo y soy un profesional, entonces consigo una mejor calidad de vida en otro lugar del planeta. Profe, y una pregunta, los venezolanos que escaparon de Venezuela porque está todo mal allá, ¿se Sí. escaparon voluntariamente o fue obligación de ellos porque no No. avanzaban económicamente? A ver, eso fue decisión de ellos venir. Los inmigrantes venezolanos que llegaron a la Argentina casi todos son profesionales. La migración venezolana hacia la Argentina fue de profesionales, que abrió las puertas. Argentina tiene la particularidad de, no importa cuántos son, sino que vengan pasando. Abre la puerta y todo el mundo viene, ¿sí? Cosa que no pasó con Brasil. Los venezolanos que emigraron a Brasil era gente que salía huyendo de la mayor de las miserias.
porque en Venezuela no existe ningún tipo de libertad. Así como todos creen que Venezuela es un país llevado adelante por una democracia, no es así, ¿sí? Maduro es un dictador, bajo la solapa o bajo los... bajo, no sé cómo decirlo, bajo la bandera del populismo, ¿sí? Para el pueblo lo que es del pueblo, una mentira absoluta, porque el pueblo no tiene nada, absolutamente nada. Y no lo digo yo, lo dicen los mismos venezolanos que vienen acá y dicen, allá no tenemos nada. Gente que tuvo que estar o que sabía estar en una posición económica muy, muy buena, vino a este país a laburar de lo que sea, pero a trabajar. ¿Por qué? Porque acá había trabajo, ¿sí? De hecho, hay mucha mano de obra venezolana en todo tipo de rubros en nuestro país. ¿Alguno conoce la farmacia que está sobre Mitre, a una cuadra del Correo? ¿No? Bueno, toda la gente que trabaja ahí son todos venezolanos, son todos farmacéuticos venezolanos. Una familia venezolana que vino y puso una farmacia acá. ¿Sí? Y nadie le dijo que no, ni le impidió, ni nada. Vinieron, pusieron e hicieron. ¿Sí? Cosa que no sucede en el resto de los países. Hubo una época en España en que se abrieron las fronteras, al menos en los 70, que se abrieron las fronteras para recibir, 70, 80, recibir a inmigrantes nacionales, y en la medida de lo posible con chicos. ¿Por qué? Porque la tasa de natalidad de España era regresiva. ¿Qué quería decir? Que no nacían niñitos, había una población económicamente no activa muy, muy grande, ¿sí? Que eran los ancianos, los jubilados, una población activa muy fuerte, pero no había lo que está en la base de la pirámide, lo que sostiene, ¿sí?, a una población. Si no tengo un recambio poblacional, voy a estar en problemas, ¿sí? A Italia le pasó lo mismo, a Alemania, a casi todos los países de Europa le pasó lo mismo, ¿sí? Esto que sus tasas de natalidad eran regresivas. Entonces aparecen los inmigrantes. ¿Eso era por la guerra o no tiene nada que ver? Sí, eso es una de las razones, fue la guerra, pero eso te acordate que la guerra terminó en el 45, pero otra de las razones fue la educación, el saber que tener un hijo no es 2 minutos y ya está. Tener un hijo es un compromiso para toda la vida, donde lo tenés que alimentar, vestir, darle salud, educación. Por eso, generalmente, los países, las poblaciones de los países centros no tienen más de un hijo. Yo siempre hacemos un juego con los chicos de cuarto, que en este caso son ustedes. Saquen cuentas de cuánto les salen ustedes a sus padres. Y en esa cuenta que sacan, tienen que poner todo, ¿eh? Supónganse que ustedes es mamá, papá y dos de ustedes. ¿Sí? Bueno, tienen que poner luz, gas, teléfono, internet, la cuota del cole, shampoo, alimentos, acondicionador, todo. La recreación, ¿cuánto les salen? Una moneda importante les salen, ¿sí? ¿Todos están en la misma posición para tenerlos como los tienen ustedes, que los tienen divinos, bonitos y preciosos? No. Y sin embargo siguen trayendo niñitos a este mundo, ¿no? Si nosotros vemos en las familias más vulnerables, vamos a ver que lo normal es que tengan 4, 5 o 6 hijos, como si nada. ¿Digo bien? Sí. Entonces, Sí. cuando en el lugar donde hay de residencia no tengo más posibilidades de absolutamente nada, migro, me voy. ¿Sí? Lo que pasa es que ¿cómo me voy? ¿Me voy voluntariamente? ¿Me voy forzadamente? ¿Me voy porque tengo un título y creo que puedo llegar a tener una buena calidad de vida en otro lugar? Me voy y donde me voy, ¿me van a reconocer
con mi bagaje cultural, van a respetar mis derechos del mismo modo que se respetan, se supone, en el país de origen de cada uno de nosotros, y la cosa parece ser que no. ¿Sí? Entonces hay grandes conflictos. Los pakistaníes, los iraníes. Profe, pero esto de que las familias esas tengan muchos hijos no tiene nada que ver con el aborto, ¿no? No, tiene que ver con la falta de educación. Tiene que ver con que, Ronnie, vos se supone que estás estudiando y estás analizando o empezando a analizar una calidad de vida para vos y tu descendencia, ¿sí? Vos se supone que vas a terminar tu escuela secundaria, se supone que vas a hacer un nivel terciario, una universidad, que vas a tener un buen trabajo, y hoy sos consciente de que lograr eso te va a llevar una determinada cantidad de dinero por día, o por mes, o para toda la vida. ¿Sí? Te voy a dar un ejemplo. En Australia, cuando comienza la edad escolar, salita de 3 años, los australianos tienen que pagar $24.000 al Estado para asegurar el estudio de ese pequeñito. ¿Sí? ¿Pero para toda la vida o por un año nada más? No, primaria y secundaria, ¿sí? Es la obligación. Pero igual en Australia el salario mínimo, ¿cuánto es? El salario mínimo del australiano ronda más o menos entre los 2.000, depende, como todo, pero ponele $2.000, ¿sí? Vas a tener gente que gane mucho más y gente que gane menos, pero ponele $2.000, ¿sí? Pero a lo que voy es esto, si vos sumás todo lo que tus padres abonan e invierten en tu educación, se supone que vos lo vas a tener que tener. De hecho, tus padres lo pensaron y dijeron, bueno, yo quiero que Ronnie estudie en esta escuela, entonces yo sé que voy a necesitar una determinada cantidad de dinero para que Ronnie estudie. Bueno, vos también lo vas a analizar, ¿sí? Porque ya, pero va a ser naturalmente el análisis, no es que te vas a poner a pensar, no, porque los ves a tus padres haciéndolo. Entonces vos vas a pensar, ¿yo voy a tener 4, 5, 6, 7 hijos? ¿O voy a tratar de tener, y al que tenga lo voy a tratar de tener divino, bonito y precioso? Y esa... Sí, no, porque tener un hijo es mucha responsabilidad, o sea, no es como un perro que si querés no sé, lo tirás a la calle y se pierde. No es ¿sí? eso. Bueno, entonces te das cuenta que vos ya estás teniendo otro pensamiento, ¿sí? Vos ya estás pensando en que es una responsabilidad para toda tu vida. Entonces vas a decir, bueno, a ver, yo quiero vivir mi vida, yo quiero, pero y si tengo un hijo, tengo que saber que le tengo que dar un montón de cosas y yo no sé si estoy capacitado para darle ese montón de cosas. Entonces vos te lo vas a poner a pensar, simplemente. Cosa que aquel que no esté educado, aquel que no esté informado, no lo hace. Y por eso tiene tantos chicos. ¿Sí? Y los tienen como los tienen, total. Ahí sí, ves, los tienen como cachorritos. Es bastante grave. ¿Sí? Bastante grave. Deberíamos estar hablando por ahí de, si quieren un día de estos, nos ponemos de acuerdo y le preguntan a sus padres y hablamos de una... ¿de qué manera cuál sería la forma más responsable para hacer una planificación familiar? ¿Y qué cosas tengo que tener en cuenta para planificar una familia? Mucho más allá del amor, ¿sí? Que es lo más importante de todos, ¿sí? Pero países como China, países, Japón, tienen planificación familiar, ¿sí? En donde les dicen, bueno, che, somos tantos, hasta acá tenemos. ¿Se entiende lo que digo? Planificar una familia, armar tu cuerpo, proteger tu cuerpo, querer tu cuerpo, ¿sí? Decir, bueno, yo creo que puedo, pero ¿a qué edad puedo? ¿A los 15, a los 16 puedo tener un hijo? No.
¿A qué edad sería genial tener uno? Cuando En alcance realidad la sí podés, independencia pero no sería económica. adecuado tener a esa edad un hijo. Y cuando alcanzo la independencia económica, ¿sí? Quiero decir que voy a tener como ¿cuántos años? 20 algo. O más. Oh, re joven. Ojalá. 25 por Ojalá, ahí. ¿no? Por ahí, 30, claro, 40. Cuando yo 27. ya creo que cuando puedes mantenerte por ti mismo, o sea, definitivamente sin estar viviendo con tus padres o sin tener ayuda económica de ellos. Y fundamentalmente cuando madures y sepas que eso que vas a hacer, primero que es lo más maravilloso del mundo, tener un hijo, ¿sí? Aunque a veces a ustedes les parezca que no, es lo más hermoso del planeta. Pero ustedes son hermosos realmente, ¿sí? Yo que fui hija, para mí fue lo mejor, ¿sí? Porque tuve unos padres que eran la octava maravilla, espectaculares, ¿sí? Ustedes también tienen unos padres que son la octava maravilla, que son espectaculares, aunque hoy no lo reconozcan. Pero ustedes van a estar capacitados para hacer así la maravilla de sus hijos, porque mirá que hay que laburar, ¿eh? Mucho hay que laburar, hay que trabajar, pero no trabajo físico, es de todo, ¿sí? Porque los papás somos todo para nuestros hijos, aunque nuestros hijos no lo crean. Y los papás seguimos estando, por más que los hijos tengan 40, 50 o 60 años, siempre los papás vamos a estar ahí. Entonces, todo eso se ve a lo largo del tiempo. Hoy tenés a alguien que te lo cuente. ¿Cuánta gente tiene la posibilidad de que alguien se los cuente? ¿Cuánta gente tiene la posibilidad de estar adentro de un aula, hoy este aula es virtual, hablando de todo esto? No todos tienen esa posibilidad, no todos están con la suerte, digamos, de poder estar sentaditos en un lugar donde alguien les hable de planificación familiar, de los derechos y de un montón de cosas más. ¿Sí? Hay que pensarlo. Yo siempre a mis alumnos les digo, a las chicas les digo fundamentalmente, que la edad ideal para tener un hijo es después de los 30. Cuando ya seguro terminaste tu carrera universitaria o terciaria y empezaste a tener tus primeros pasos como profesional. Ahí es una buena edad. Antes no se hacía así, ¿eh? Antes, tiempos la cosa, las mujeres tenían hijos mucho más, a más corta edad, porque era el uso y costumbre, ¿sí? Una mujer de 30 no tenía un hijo y ya era una vieja solterona recalcitrante, ¿sí? Y hoy lo normal es que a partir de los 30 tengan hijos, porque también avanzó la ciencia, y bueno, y un montón de cosas. Pero eso lo vamos a charlar un día que armemos una charla sobre planificación familiar. Hoy volvamos a los derechos de los inmigrantes. Como yo no puedo leer, por muchos días, no voy a poder leer, lo que les pido es que lean ustedes. Entonces, busquen, porque yo no lo voy a escribir en la plataforma porque no puedo, que busquen recortes periodísticos que traten sobre la inmigración. Ustedes van a, o alguna entrevista en YouTube, van a encontrar muchísimos, ¿sí? ¿Cómo son los derechos de los inmigrantes en los distintos países de Europa? En un momento después de la guerra, a partir de también de los 80, Alemania también abrió sus puertas. Y ahora el año pasado, no, el año pasado, más o menos en el 2010, ponele, Alemania volvió a abrir sus puertas a los inmigrantes, ¿sí? Alemania tiene un sistema en el que vos querés ser ciudadano alemán, si tenés raíces alemanas mejor, pero bueno, si no la tenés, vas, ellos te dan trabajo durante 2 años y te hacen estudiar durante esos 2 años. A partir de esos 2 años vos tenés que dar un examen, si lo aprobás, te quedás, si no lo aprobás, te tenés que volver a tu lugar de origen. ¿Sí? ¿Se entendió lo que dije? ¿Puedo repetir lo que había que buscar? Recortes periodísticos o entrevistas, noticias que tengan que ver con la situación de los inmigrantes en el mundo. ¿Sí? Si sus derechos son vulnerados, si son respetados. ¿Qué pasa? Por ejemplo, nosotros sabemos que si la mano de obra para, un país
está en problemas. ¿Sí? Porque no puede producir. Vos podés tener personal calificadísimo, pero si no tenés quien hace ese laburo fuerte, no tenés chance. ¿Sí? En algún punto de tu engranaje productivo se va a frenar. Generalmente ese tipo de trabajo lo hacen los inmigrantes. ¿Sí? Por eso es lo que acaba de leer Lu, tiene que ver con eso, ¿no? De reclamar sus derechos. Si vos vas a Europa y decís que sos latinoamericano y sos sudaca, sos ciudadano del tercer mundo, te miran raro, ¿sí? Y muy raro. Y no te cuento si tu color de piel no es blanquito, y tu pelo no es clarito, y tus ojos no son claritos. Ahí la pasas re mal, ¿sí? Si vos vas a pasar en aduana, está una persona de tez morena y una persona de tez blanca, probablemente al que demoren en la revisación es a la persona de tez morena y la de tez blanca pase como si nada. ¿Sí? Bastante horrible es eso. Léete el otro, o alguno ya tiene algo más para leer. ¿Entendieron esto o no? Sí, profe, se entendió. Bien, perfecto. ¿Quién lee otro? Si Lu me dice cuál leyó, leo yo, porque se me bugueó la compu hace poco y no escuché lo que había leído. Lo de los italianos leyó La de los italianos, el que está en la primera página. En la otra página hay 2 textos más. Fíjate cuál de los 2 querés leer, Juan. Ya le reconozco la voz, qué bien. Leo Los 5 siglos de globalización. Dale. La fusión entre lo real y lo simbólico genera la apariencia de un mundo sin fronteras y configura un orden global que actualmente encuadra el desarrollo de los países. En definitiva, el debate actual sobre la naturaleza y alcance de la globalización no es nada nuevo, se refiere al mismo problema histórico. ¿Cómo resuelve cada país el dilema de su desarrollo en su mundo global para no quedar atrapado en el sistema de relaciones articulado, en su beneficio por los intereses y potencias mundiales dominantes, ¿no? La globalización no es un fenómeno históricamente inédito. En el pasado tuvieron lugar acontecimientos que impactaron tanto o más que los actuales en los países integrantes del orden mundial, como por ejemplo la conquista del Nuevo Mundo y el exterminio, principalmente por la transmisión de la plaga, de gran parte de la población nativa. La producción de azúcar y la esclavitud entre los siglos XVI y XVII en el siglo XIX, el ferrocarril, la navegación del vapor y la revolución de las comunicaciones, telégrafo, cables, submarinos, radiotelegrafía. Consideramos algunos pocos ejemplos. En primer lugar, el azúcar. En los siglos XVI y XVII, este producto fue el primero que dio lugar a la formación de un sistema global que vinculó la oferta de las plantaciones con mano de obra esclava en el Caribe y en el norte de Brasil, al mercado de consumo europeo. En torno del azúcar se montó el negocio internacional más importante de la época, que promovió la incorporación de esclavos africanos a la explotación de las plantaciones azucareras. Este proceso, con el posterior del desarrollo del algodón y otros cultivos tropicales, dio lugar a la inmigración al Nuevo Mundo de más de 10 millones de africanos. Sus descendientes conforman la realidad afroamericana que predomina, desde entonces, en buena parte del continente. En verdad, un extraordinario proceso de globalización con efectos perdurables en el tiempo. Bien, ¿entendiste lo que leíste, Juan? Mira, lo que yo entendí es que cuando el negocio del azúcar empezó, Sí. los esclavos africanos se movieron a sus lugares de trabajo. Y ¿Se ahí movieron o los los movieron? movieron. Juan, ¿dónde leíste? Página 35. La 35 del documento 2.
Estamos leyendo la sección 3, no el capítulo 3. Ah, bueno, leí cualquier cosa. Igual justo habló de inmigrantes. Pero está bueno, no importa, le embocó, está bien. Yo no les puedo decir qué es porque no leo nada, pero no importa. Pero está bien lo que leyó, porque entonces estamos hablando de los inmigrantes desde otro lugar. Como que la globalización lleva de la mano qué cosas y desde cuándo y por qué decimos que la globalización no es un modelo económico actual y tiene tantas contras. Porque se necesita mucha mano de obra. Que la globalización lleva, o sea, lleva hace siglos estando. Cuando llegó Don Colón a estas tierras, ¿qué pasó? Saquearon todo. ¿Sí? Un Lo pudieron. genocidio gigante. Gigante. ¿Sí? Mataron y los tomaron de esclavos. Además de esclavizarnos, nos contagiaron un montón de enfermedades. Perfecto, perfecto. Entonces quiere Nos decir que colonizaron, básicamente. nos colonizaron, no, nos conquistaron. Hay que diferenciar entre colonia y conquista. Yo te puedo colonizar sin violencia y respetándote. Y de lo contrario te conquisto. ¿Sí? Con la fuerza te conquisto. ¿Sí, sí, Ronnie? Me Profe, encanta porque ya disculpe. les conozco las voces. Por ahí anda Celeste. ¿Qué es Celeste? No dije nada, es la preceptora. No era la preceptora. Ah, la 5 presa. minutos, profe. No era la... No le emboqué. ¿Qué pasa, Gabriela? 5 minutos les queda. Ah, ok, gracias. No, de nada. Entonces, para que quede claro, acá vuelvo a mostrar qué era lo que estábamos leyendo, ¿sí? ¿Sí? Ya lo encontré. La encontraste, genial. No, pero no está mal lo que leíste, está perfecto. ¿Qué quiero que busquen entonces? Bueno, primero, de todo, eso quedó claro, ¿sí? Entrevistas. Pero fíjense que estos inmigrantes que fueron de una migración forzada, porque fueron traídos como esclavos para trabajar en las cosechas en Estados Unidos de algodón, en Cuba y en el norte de Brasil con el azúcar, después con el alcornoque, que es el corcho, después en las minas, ¿sí? Después en las minas de plata en Bolivia, en todo lo que era el Alto Perú, el avasallar el derecho del más vulnerable, aparentemente, no aparentemente, en realidad, es algo así como el que tiene poder puede hacerlo. Yo puedo decidir qué hacer con tu persona y tus derechos me importan tres pepinos. ¿Se entiende lo que dije? Entonces, lo que Lu había leído al principio tiene que ver con los derechos de los trabajadores italianos. Pero también, si yo me pongo en el tiempo, los derechos de los inmigrantes esclavos en Brasil, en Estados Unidos, en Bolivia, en Paraguay, en la Argentina, no ha cambiado desde hace 500 años a la fecha. ¿Se abolió la esclavitud? Sí, es verdad, en el año 13, 1813, ya no había más esclavitud, bravo, bravo, viva, viva. ¿Sigue habiendo esclavitud hoy? ¿Sigo siendo esclavo yo hoy? Hay explotación, que no sé si es diferente. Hay explotación, muy bien, Ronnie, pero hay explotación. ¿Y sigo siendo esclavo? Fíjate, piensen ustedes de qué son esclavos, no laboralmente por ahí. O sí, porque el que trabaja, ¿vieron esos talleres de ropa clandestino? O la prostitución, la trata de personas, eso también es esclavitud. Pero eso es ilegal. La esclavitud es ilegal. El que ¿Pero en yo qué te tenga sentido? trabajando a vos por la fuerza es ilegal. ¿En qué sentido yo me puedo considerar esclavo? Vos sos esclavo de tu teléfono.
¿O me equivoco? Pero en todo caso sería por mi propia decisión. Bueno, pero de alguna manera la globalización, ¿sí?, hace que nosotros dependamos de, ¿sí? Vos tenés una cambio la palabra, dependencia en vez de esclavitud. Si no estás en la onda, si no tenés el super teléfono, si no tenés la super play, si no tenés la super tele, si no tenés la super zapatilla, si no tenés la... ¡Ping! No existís. ¿Y eso es verdad o es mentira? Es verdad. Es verdad. ¿Y debería ser verdad? No. No. En absoluto. ¿Sí? No sé cuánto falta. Para la próxima, que supongo que será la semana que viene, hagan esa tarea, busquen la mayor cantidad de información que puedan sobre esto, ¿sí? Sobre la relación de los inmigrantes en el mundo. Acuérdense, Argentina queda afuera porque es bastante particular.